Rachel Harris, una sencilla mujer negra, entró silenciosamente a la oficina de Pinnacle Marketing Solutions en el centro de Chicago. Era una mañana sombría de viernes. El cielo estaba nublado y frío, tal como se sentía Rachel cada día que llegaba a trabajar. La oficina de Pinnacle brillaba con paredes de vidrio pulido, detalles de acero frío y un mobiliario tan lujoso que cualquiera que entrara por primera vez quedaría atónito. Pero para Rachel, era como una jaula de cristal asfixiante, lista en cualquier momento para aplastarla bajo oleadas de desprecio y discriminación. En el momento en que Rachel se deslizó en su asiento, se encontró con las escaleras hostiles de Jessica Hayes, Mark Reynolds y Lauren Kim. El trío de glamorosos empleados blancos de Pinnacle que se enorgullecían de menospreciar a cualquiera que consideraran inferior. Rachel inclinó la cabeza, abrió silenciosamente su computadora portátil y se obligó a concentrarse en su trabajo en un intento de bloquear sus burlas. Unos minutos más tarde, una voz aguda y venenosa cortó el aire junto a su oído. «Oh, Rachel, ¿tomaste prestado ese suéter de tu abuela? Pareces recién salido de una tienda de segunda mano». Era Jessica, la rubia platino, cuya mirada sexy siempre estaba amplificada por su necesidad de ser escuchada por todos en la habitación. Un murmullo de risas se extendió por la oficina, cada risa cortando a Rachel como una cuchilla. Apretó la mandíbula y su respiración se entrecortó y sus dedos temblaron sobre el teclado. No se molestó en explicar que simplemente eligió ropa cómoda y asequible. Su trabajo no tenía nada que ver con marcas de diseñadores. Pero para gente como Jessica, el modesto vestuario de Rachel era toda la justificación que necesitaban para burlarse de ella sin remordimiento. Mark Reynolds, el chico de pelo castaño que siempre lucía su cabello peinado hacia atrás bajo las luces fluorescentes, pasó lentamente y fingió resoplar. «Oye, Rachel, ¿tomaste el autobús otra vez hoy? Juro que ayer vi a alguien como tú pidiendo limosna en esa esquina. Fue extraño». Lauren Kim, la mujer asiático-americana impecablemente arreglada, sacó su teléfono, tomó una foto rápida del desgastado bolso de mano de Rachel y cantó emocionada. «Almohadilla moda de segunda mano barata. Esto será tendencia». Su risa burlona volvió a llenar la oficina. Rachel sintió que se le cerraba la garganta y le ardían los oídos de vergüenza. Aún así, forzó una expresión tranquila y se inclinó sobre el teclado, fingiendo que no había oído nada. El tiempo transcurrió lentamente y la humillación aumentó, hasta que escuchó los pasos de Jessica acercándose. Sin previo aviso, Jessica vertió fríamente una lata entera de refresco sobre Rachel, empapando su sencillo suéter gris de modo que se pegó a su piel, empapado y pegajoso. «Oh, lo siento, Rachel, pero pensé que quizás necesitabas una ducha. ¿Quién sabe si estás limpia? ¿Verdad?». Jessica fingió preocupación, con un tono de voz cargado de satisfacción. Lauren inmediatamente levantó su teléfono para grabar, riendo mientras lo hacía. «Esto es entretenimiento gratis. Rachel Harris, la reina de la moda económica de Pinnacle». Mark se quedó allí riendo también. Luego le dio una fuerte patada a la silla de Rachel, casi haciéndola caer al suelo. «Deberías levantarte y desaparecer. Nadie quiere a alguien como tú aquí». Todas las miradas en la oficina se volvieron hacia Rachel. Algunas apartaron la mirada, incómodas, mientras que otras sonrieron con deleite. Rachel sintió que se le encogía el corazón al ver que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se negó a dejar que la vieran romper. Inclinándose, Jessica susurró lo suficientemente alto como para que toda la fila del cubículo la oyera. «¿De verdad crees que alguien como tú debería estar aquí? ¿Una pobre chica negra sin valor? Ni se te ocurra ganarte el respeto». Esas palabras racistas se clavaron en el alma de Rachel como una daga. Reuniendo todas sus fuerzas, se puso de pie con piernas temblorosas y se dirigió a la sala de descanso, decidida a quitarse el refresco pegajoso que se le pegaba. En la sala de descanso, se enfrentó a su reflejo. Sus ojos, brillantes por las lágrimas, le devolvieron la mirada a su dignidad herida.
Lágrimas silenciosas resbalaron por sus mejillas mientras buscaba a tienta su teléfono y llamaba a su esposo, Nathan Pierce, la única persona que conocía que podía ayudarla a sobrellevar esta hora tan oscura. Mientras esperaba a Nathan, la risa burlona aún resonaba débilmente desde la oficina principal. Cada murmullo de diversión agudizaba su dolor. Pero en esos ojos llenos de lágrimas yacía una pequeña chispa de esperanza. Porque Rachel sabía que su resistencia y dignidad algún día se convertirían en la fuerza que silenciaría a todos sus torturadores. Rachel respiró hondo para tranquilizarse. Hoy podría haber sido el día en que fue humillada, pero también sería el día que marcaría el comienzo de un cambio que nadie que la hubiera insultado podría haber imaginado. Rachel dejó lentamente el teléfono. La calidez de la fuerte voz de Nathan aún resonaba en sus oídos, dándole la fuerza para levantarse y afrontarlo todo. Se miró al espejo y se secó rápidamente las últimas lágrimas. Y alisó con cuidado el suéter empapado en refresco. Su mano rozó la suave lana, ahora fría, evocando recuerdos de los días difíciles que había conquistado en silencio hacía mucho tiempo, un pasado que nunca se había atrevido a revelar a nadie. Rachel Harris había crecido en un barrio pobre del sur de Chicago, donde los grafitis cubrían las paredes de ladrillo, las calles estaban llenas de basura y el lejano sonido de las sirenas de la policía era la banda sonora de su infancia. Desde pequeña, comprendió que el color de su piel siempre sería motivo de subestimación y desprecio. Recordaba las miradas cautelosas de los profesores cuando destacaba y las quejas susurradas de los padres blancos cuando era la mejor de la clase. Cada una marcaba en su espíritu una cicatriz que se negaba a desaparecer. Su familia no era adinerada, pero su madre, Mary Harris, siempre le recordaba a Rachel que la educación era el arma más poderosa para liberarse de la pobreza y los prejuicios. Trabajando largas horas en una tienda de conveniencia, Mary ahorraba para que Rachel pudiera seguir estudiando. En las gélidas noches de Chicago, mientras sus amigos dormían profundamente, Rachel se sentaba bajo una tenue lámpara amarilla. Dedicada a los libros de texto, decidida a convertir cada comentario cruel en su mayor motivación. La preparatoria trajo sus propias pruebas. Además de las dificultades económicas, Rachel se enfrentaba a diario a la intolerancia de sus compañeros blancos. Cada día era una batalla. Estaba aislada, la acosaban y, en más de una ocasión, vio sus libros tirados al suelo entre burlas odiosas. ¿Para qué molestarse en intentarlo? ¿Rachel? Nadie quiere ver a una chica negra como tú aquí arriba recibiendo un premio. Sus lágrimas silenciosas pasaban desapercibidas. Al llegar a casa, se sumergía en los libros para ahogar las burlas. A pura voluntad, Rachel se graduó con los máximos honores y obtuvo una beca completa para la Universidad de Chicago, donde conoció a Nathan Pierce, la única persona que realmente comprendía su dolor. Nathan era solo un estudiante negro más por aquel entonces. De orígenes humildes, pero con grandes ambiciones. Su mirada penetrante y su cálida sonrisa transmitieron empatía desde el momento en que se conocieron. Se cruzaron en la biblioteca del campus, donde Rachel pasaba incontables horas estudiando. Lo que comenzó como sesiones de estudio nocturnas floreció en un profundo vínculo basado en luchas compartidas y un deseo mutuo de superar las barreras de los prejuicios. Nathan le confesó a Rachel su sueño de fundar Pierce Enterprises, un imperio empresarial donde todos serían juzgados por sus méritos, no por el color de su piel ni sus antecedentes. Su visión y empuje despertaron en Rachel una determinación aún más férrea para forjar su propio camino. La universidad pasó volando. Ambos se graduaron con honores. Nathan lanzó Pierce Enterprises desde cero, mientras que Rachel entró en el mundo del marketing, armada con su talento e intelecto. Desde el primer día en su trabajo, Rachel defendió con fervor su relación con Nathan, queriendo demostrar que podía triunfar por sus propios méritos, no como la esposa del jefe. Su boda fue un evento sencillo en un pequeño parque de Chicago, al que asistieron solo familiares y amigos cercanos. Rachel conservó su apellido de soltera, Harris, como recordatorio de que nunca quiso que la vieran como la que le guiaba el éxito a Nathan. Nathan respetó plenamente su decisión,
aunque a veces le preocupaba el duro camino que recorrió sola. Ahora, frente al espejo de la sala de descanso, Rachel se preguntaba si mantener su matrimonio en secreto había sido la decisión correcta. En el fondo, lo sabía. Nunca se arrepintió porque su verdadero valor no residía en el de Nathan. Riqueza, sino en la dignidad y la fuerza interior que había cultivado durante años de penurias. Rachel respiró hondo, sintiéndose más ligera al recordar su experiencia. Se había negado a dejar que los prejuicios y la crueldad la derrotaran antes, y esta vez no sería diferente. Afuera, las risas burlonas de Jessica y sus compinches aún resonaban débilmente, pero Rachel ya no temblaba. Se recordó a sí misma que no tenía ni idea del poder que ostentaba, ni que cada insulto que lanzaban solo reforzaba su determinación. Rachel ya no era la chica tímida y asustada que había sido. Era una mujer fuerte y adulta, lista para enfrentar cualquier cosa. Y lo más importante, no estaba sola. Nathan estaba en camino. Y esta vez, no tenía que luchar sola contra esos abusadores. Rachel salió de la sala de descanso, con la cabeza bien alta, como si las burlas que aún resonaban más allá de esas paredes ya no pudieran conmoverla. Pero una vez que la puerta se cerró tras ella, la fuerza que acababa de recuperar flaqueó bajo las miradas frías y hostiles de sus compañeros de trabajo, ninguno más que Jessica, cuya una mirada gélida y maliciosa trataba a Rachel como un objeto invisible que no merecía su atención. Sin embargo, de alguna manera, era lo suficientemente valiosa como para pisotearla y reforzar así su propio sentido de superioridad. Desde el primer día que Rachel entró en Pinnacle, Jessica Hayes la vio como una amenaza o un insulto personal. Jessica era del tipo que se enorgullecía de su glamuroso vestuario, bolsos de diseñador y fiestas extravagantes. En contraste, Rachel siempre llevaba el cabello al natural, suéteres sencillos y un bolso de lona sencillo. Para Jessica, ese aspecto sin pretensiones era como una espina clavada, un recordatorio constante de que Rachel no pertenecía a un lugar tan exclusivo como Pinnacle. Cada mañana, Rachel sentía la mirada escrutadora de Jessica como un láser frío, evaluándola de pies a cabeza antes de posarse con rencor en los rizos naturales de Rachel. Una vez, durante una reunión concurrida, Jessica había hablado deliberadamente lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Oye, Rachel, para que lo sepas, esto es una oficina corporativa, no una cafetería de hip hop. Tal vez tu peinado sería más adecuado para servir café con leche en un café de barrio sospechoso». La risa de Mark y Lauren se unió de inmediato, recorriendo la oficina y haciendo que Rachel se sintiera como una niña metida en una broma cruel. Aún así, Rachel no dijo nada. Bajó la cabeza, tomó notas y luchó por disimular su dolor. Sabía que con gente como Jessica, cualquier reacción les daría más munición para atacar. Lauren Kim era diferente. No tan abierta como Jessica, pero disfrutaba de la guerra psicológica. La joven asiático-americana grababa a Rachel en secreto durante todo el día y luego publicaba clips en redes sociales con subtítulos sarcásticos como «Mira a la desvalida intentando encajar con la élite» o «¿Quién le dio permiso para sentarse junto a nosotros?». Las publicaciones de Lauren atrajeron a otros colegas al circo, aislando silenciosamente a Rachel en un círculo vicioso e invisible. Mark Reynolds era el peor. Como representante de ventas con gel engominado y una sonrisa permanente, no ocultaba su racismo. Cada vez que Rachel pasaba por su escritorio, él soltaba un comentario cruel lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Si de verdad fuera tan inteligente, se daría cuenta de que este lugar no es para una pobre chica negra como ella. Cada puya la hería, haciendo que cada paso por la oficina se sintiera como caminar sobre arenas movedizas. Sin embargo, la traición más dolorosa vino de su propio jefe de equipo, Brian Foster. Un hombre de mediana edad con trajes caros, su cabello entrecano y su semblante severo inspiraba respeto, excepto cuando se trataba de Rachel. Desde el primer día, la antipatía de Brian hacia ella fue evidente, aunque siempre oculta tras una simple cortesía.
Cuando Jessica humillaba públicamente a Rachel en las reuniones, Brian nunca intervino. Simplemente observaba en silencio, a veces con una sonrisa de satisfacción, como si se lo mereciera. Durante una evaluación de rendimiento mensual, Rachel finalmente le preguntó a Brian por qué sus propuestas e informes eran rechazados con tanta frecuencia. Él respondió con una burla escalofriante: Rachel, quizás deberías considerar si estás hecha para un entorno de alto nivel como este. Esperamos aquí sofisticación y refinamiento, no a alguien que se esconda en las sombras. Ese comentario hizo que Rachel se diera cuenta de que el desdén de Brian no era profesional. Fue personal. Contenía todos los prejuicios tácitos sobre el color de su piel, sus antecedentes y su estilo de vida modesto. A partir de ese momento, comprendió que Brian estaba dando luz verde tácitamente a Jessica y a los demás, lo que hacía que su aislamiento y presión fueran aún más asfixiantes. Día tras día, Pinnacle parecía menos un lugar de trabajo y más un campo de batalla mental. Almuerzos solos en una oficina de la esquina, miradas frías en el ascensor, risas burlonas cada vez que aparecía. Estas se habían convertido en la banda sonora de la vida de Rachel en Pinnacle. En medio de esta tristeza, Rachel se aferró al único punto brillante: los números y datos que analizaba cada día. Pero en el fondo sabía que estaba llegando a su punto de quiebre. Se preguntó cuánto tiempo más resistiría su fuerte resiliencia ante ese bombardeo implacable. Lo que Rachel aún no sabía era que hoy, cuando Jessica la empapó en refresco y Lauren filmó su humillación, sería el punto de quiebre. Se desencadenaría una serie de acontecimientos tan dramáticos que nadie en Pinnacle Marketing Solutions podría predecir lo que vendría después. Esa tarde, el aire dentro de la oficina de Pinnacle se sentía más pesado que nunca. Rachel acababa de terminar de ajustar sus documentos importantes, producto de muchas horas dedicadas a analizar minuciosamente los datos, preparándolos para la reunión del día siguiente. Prolijamente apiladas sobre su escritorio se encontraban páginas llenas de figuras y gráficos complejos, organizados de manera clara y sistemática, un claro testimonio de su dedicación y habilidad. Mientras Rachel echaba una última mirada a su trabajo, un sonido familiar la delató. Los pasos de Jessica se acercan. En su mano había una taza de café humeante y una sonrisa cruel curvó los labios de Jessica. En una fracción de segundo, Jessica se resbaló, haciendo que toda la taza de café oscuro cayera en cascada sobre el escritorio de Rachel. El café negro se esparció instantáneamente, empapando cada página en la que Rachel había trabajado con tanto esfuerzo. Rachel se puso de pie de un salto, con el corazón acelerado y los ojos muy abiertos por el horror mientras su meticuloso trabajo se disolvía ante sus ojos. «Oh, Rachel, lo siento mucho». Jessica habló lentamente, su tono lleno de sarcasmo. «Pero bueno, de todas formas estos papeles no valían mucho, ¿verdad?» Mark estalló en carcajadas y le dio una palmada en la espalda a Jessica en señal de aprobación. Lauren, siempre lista con su teléfono, comenzó a filmar los intentos desesperados de Rachel por rescatar los documentos empapados. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras bromeaba. «Parece que la suerte de nuestra Rachel finalmente se acabó. Todo ese esfuerzo se fue al traste. La tragedia en la oficina va a estallar». Rachel se inclinó, intentando secar el café de las páginas, pero cuanto más limpiaba, peor se ponía. Los números y los gráficos estaban borrosos y eran manchas ilegibles. Un pánico impotente la invadió, sus ojos ardieron, pero se negó a derramar una lágrima frente a sus triunfantes torturadores. En ese momento, Brian Foster salió de su oficina, con expresión fría mientras observaba la escena. Rachel sintió una punzada de alivio. Seguramente, como líder de su equipo, intervendría para defender a su empleada. Pero esa esperanza se vio rápidamente aplastada cuando la voz de Brian sonó lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. «Rachel, tal vez hayas perdido de vista dónde estás parada aquí. No solo estás incomodando a tus colegas, sino que también estás rindiendo por debajo de lo esperado. Si esto continúa,
Le sugiero que renuncie voluntariamente antes de dañar aún más la reputación de la empresa. Rachel se quedó congelada como si el mundo hubiera dejado de girar. Las palabras de Brian hirieron más profundamente que cualquier mancha de café. Cada sílaba era una daga fría. Sus piernas temblaban y apretaba con tanta fuerza el documento arruinado que sus nudillos se pusieron blancos alrededor de sus rostros girados hacia ella. La curiosidad se mezcló con el desprecio. Jessica se burló y sus ojos bailaron con triunfo. Mark y Lauren susurraron y grabaron, capturando cada momento del atónito silencio de Rachel. El muro invisible que la aislaba se hizo más grueso, empujándola más hacia el rincón de su soledad. Al tragarse su humillación, Rachel sintió que la rabia y el dolor aumentaban bajo su tranquilo exterior. Había trabajado incansablemente para demostrar su valía. Pero para ellos, nada de lo que ella hacía importaba. Porque ella era diferente, por su color de piel. Porque ella se negó a cumplir con sus expectativas. Mordiéndose el labio inferior, Rachel se obligó a no desplomarse. En su interior, la ira se estaba transformando en una resolución feroz. Ellos no lo sabían todavía, pero al arrinconarla, habían despertado algo poderoso dentro de ella. Tras respirar profundamente para tranquilizarse, Rachel levantó la mirada de los papeles arruinados y rompió el pesado silencio con su voz suave pero firme. Gracias a todos por lo que acaba de pasar. Ahora tengo una comprensión mucho más clara de mi lugar aquí. Sus palabras tomaron a todos por sorpresa. Sus agresores, sus colegas superiores, incluso Brian. Lo que no se dieron cuenta fue que en ese momento, Rachel había decidido que nunca más permitiría que pisotearan su dignidad. Y supo que a partir de ese momento nada en Pinnacle volvería a hacer lo mismo. En el momento en que Rachel terminó de hablar, la oficina cayó en un silencio sofocante. Sintió que sus piernas se debilitaban, pero mantuvo la mirada firme y se hundió lentamente en la silla empapada de café de su escritorio. El rico aroma del café derramado se mezcló con el amargo escozor de la humillación que recorría su mente, recordándole que ya no pertenecía a Pinnacle, sin importar cuánto lo hubiera intentado. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba su teléfono en su bolso, con los dedos temblando mientras marcaba a Nathan casi inconscientemente. Se había prometido a sí misma que nunca recurriría a su marido para resolver sus problemas. Pero ahora sentía que no tenía elección. La crueldad y los insultos públicos de sus compañeros de trabajo habían destrozado la fuerte fachada que ella había trabajado tanto por mantener. Necesitaba la voz de Nathan, la única persona que realmente la entendía. Su única ancla en esta tormenta. Después de unos pocos timbres, se escuchó la cálida y familiar voz de Nathan. Rachel, ¿estás bien? Al oír su voz, las lágrimas que Rachel había estado conteniendo se liberaron y su voz tembló incontrolablemente. Nate, no estoy bien en absoluto. ¿Qué pasó, Rachel? El tono de Nathan se volvió serio, teñido de preocupación. Él sabía lo fuerte que era ella y lo rara vez que mostraba debilidad. Esa fragilidad en su voz hizo sonar las alarmas. Tras respirar profundamente, Rachel se obligó a mantener la calma, aunque su voz aún temblaba. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto, Nate. Ellos han sido tan crueles. Se burlan de mí todos los días, me insultan, me miran con desprecio solo porque soy diferente, por mi color de piel y mi forma sencilla de vida. Nathan escuchó en silencio, con el corazón encogido por el dolor en sus palabras. Habló suavemente pero con firmeza. Rachel, ¿quién te está haciendo esto? Dime sus nombres. Rachel negó con la cabeza, aunque Nathan no podía verla. No, Nate, no quiero meter a nadie en problemas. Simplemente no sé qué hacer. Nathan suspiró, comprendiendo que Rachel nunca traicionaría su propio orgullo diciendo nombres. Pero en ese momento decidió que no permitiría que nadie la tratara así otro día más. Quédate donde estás, Rachel. Voy camino a tu oficina. No dejaré que esto continúe. Rachel contuvo las lágrimas y logró susurrar. Está bien, espero. La llamada terminó.
Rachel dejó el teléfono, con la mirada perdida, pero el silencio duró solo un instante antes de que la risa burlona de Jessica volviera a interrumpirla. Jessica alzó la voz a propósito para que toda la oficina pudiera oírla. ¿A quién llamaba Rachel? A su pobre novio. Betty iba en autobús a salvarla. Mark y Lauren se partieron de risa mientras Brian observaba desde lejos, sin ofrecer más que una sonrisa fría. Lauren volvió a levantar el teléfono para grabar, capturando a Rachel sentada en silencio, con los ojos enrojecidos y la desesperación grabada en el rostro. Miren, todos, la reina del drama de Pinnacle está pidiendo ayuda a gritos. Una reina del drama está a punto de ponerse de moda. Cada puya era como una puñalada en el corazón de Rachel, pero esta vez guardó silencio. Esperaría a Nathan. Si alguien podía ayudarla a mantenerse firme, era él. Jessica, visiblemente molesta por el silencio de Rachel, se acercó y le susurró al oído: Rachel, ¿de verdad crees que alguien puede salvarte? Nadie puede rescatarte del hecho de que no perteneces aquí, de que no eres digna. Rachel cerró los ojos mientras la oficina parecía dar vueltas. Pero en el fondo, una voz orgullosa le recordaba que Nathan venía y que ya no tenía que enfrentarse a esto sola. Por la ventana, el cielo de Chicago estaba gris plomizo. Nubes densas anunciaban una tormenta inminente. Rachel se preguntó si esta tormenta disiparía su dolor o solo empeoraría las cosas. Pero, independientemente del resultado, decidió que no se rendiría ni permitiría que nadie destruyera el respeto por sí misma que había luchado por preservar durante todos estos años. Nathan estaba en camino y sería su apoyo en este momento tan oscuro. Unos 20 minutos después de la llamada, Rachel oyó pasos apresurados resonando por el pasillo fuera de la oficina. Ese ritmo familiar ahuyentó al instante la confusión y la desesperación que amenazaban con abrumarla. Aunque todavía temblaba, sintió un pequeño alivio al saber que Nathan había llegado. Se giró hacia la puerta, respiró hondo para tranquilizarse y contuvo las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. La puerta de la oficina se abrió con autoridad, atrayendo todas las miradas. Una figura alta e imponente entró, su rostro severo y su mirada penetrante recorriendo a la multitud atónita. La sala se sumió en un silencio tenso y sofocante, mientras todos reconocían no a un extraño, sino a Nathan Pierce, director ejecutivo de Pierce Enterprises y presidente de la empresa matriz propietaria de Pinnacle Marketing Solutions. La mirada de Nathan se fijó en Rachel con una mezcla de preocupación y rabia apenas disimulada. Cruzó la habitación y se arrodilló a su lado, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro mientras le preguntaba en voz baja y cariñosa: Rachel, ¿estás bien? Rachel asintió en silencio, incapaz de hablar, pero sus ojos transmitían toda la sentía gratitud y consuelo. Jessica, de pie a pocos metros de distancia, la observaba con incredulidad. Su rostro pasó de la sorpresa al horror en un instante. Miró a Mark y Lauren, ambos pálidos, con su habitual arrogancia desvanecida. Ni siquiera Brian Foster, siempre tan sereno y frío, pudo ocultar la tensión que se reflejaba en sus rasgos. Nathan se levantó lentamente y encaró a toda la oficina. Su voz tranquila pero autoritaria los invadió como una ola. Algunos de ustedes quizá no sepan esto, pero Rachel Harris es mi esposa. Estoy aquí hoy para abordar los graves insultos y la discriminación que ha sufrido aquí mismo en el trabajo. Sus palabras explotaron como una bomba en aquella habitación silenciosa. El parloteo susurrante se desvaneció por completo, reemplazado por el latido de corazones ansiosos. Jessica parecía casi paralizada. No podía creer que la mujer a la que atormentaba estuviera casada con el hombre más poderoso de la empresa. La mirada de Nathan recorrió la oficina y se detuvo deliberadamente en Jessica, Mark y Lauren, haciendo que los tres se estremecieran. Luego, todavía tranquilo pero gélido, continuó: necesito. Sepan inmediatamente quién de ustedes perpetró estas ofensas contra mi esposa. ¿Quién convirtió este lugar de trabajo en un campo de batalla diario para ella?
La tensión aumentó hasta hacerse casi tangible. Rachel se sentó tranquila a su lado, con la mirada baja. No quería señalar a nadie, pero en el fondo sentía la justicia. Nathan estaba decidido a cumplir. Jessica se obligó a hablar, dando un paso al frente con una sonrisa forzada en el tono más suave que pudo. Señor Pierce, creo que esto es solo un pequeño malentendido. Solo estábamos bromeando. No había ninguna mala intención. ¿Bromeando? Nathan la interrumpió con una mirada penetrante. ¿Crees que derramar café sobre sus documentos importantes e insultarla públicamente con palabras de odio es una broma, sobre todo cuando es mi esposa? Mark y Lauren intercambiaron miradas aterrorizadas mientras el sudor les golpeaba la frente. Brian, de pie a un lado, intentó apartar la mirada, pero Nathan se volvió hacia él. ¿Y tú, señor Foster, como su líder de equipo? ¿Por qué permitiste que esto continuara sin intervenir? Tartamudeó Brian, con pánico en la voz. Yo, honestamente no me di cuenta de que había llegado tan lejos. Señor Pierce. Los labios de Nathan se curvaron en una fría sonrisa, su voz aún más firme y resuelta. Me decepciona mucho que un líder de equipo tolere este tipo de prejuicios en su propia oficina. Revisaré tu puesto aquí con mucho cuidado. Nadie se atrevió a hablar. Jessica, antes tan segura de sí misma, ahora se estremecía en el sitio, con el rostro pálido. Mark y Lauren permanecieron paralizados, incapaces de moverse ni un centímetro. Nathan se volvió hacia Rachel con suavidad. Rachel, ¿puedes decirme quién te hizo daño hoy? Rachel negó con la cabeza suavemente y respondió, no quiero venganza, Nate. Solo quiero asegurarme de que esto nunca le pase a nadie más. Nathan le dio un apretón tranquilizador en la mano y luego miró a la sala por última vez con una determinación escalofriante. Si ninguno de ustedes confiesa, lo descubriré yo mismo, y créanme, las consecuencias para los responsables no serán agradables. Su declaración resonó por la oficina como un toque de clarín, sumiendo a todos en un silencio sofocante. Rachel miró a Nathan y, por primera vez, sintió realmente la fuerza del hombre que amaba y percibió el cambio radical que estaba a punto de transformar la vida en Pinnacle para siempre. El aire en la oficina de Pinnacle Marketing Solutions se volvió tan denso por la tensión que todos podían oír las respiraciones entrecortadas. Rachel permaneció en silencio junto a Nathan, su mano apretando la de él, con la mirada fija al frente, tranquila, serena y digna. Sabía que este momento lo cambiaría todo, no solo para ella, sino para todos en la sala. Jessica fue la primera en recuperar la compostura, forzando la familiar sonrisa falsa que Rachel había visto tantas veces. Su voz se suavizó con una dulzura melosa que no pudo ocultar su pánico. Señor Pierce, de verdad creo que todo esto es un malentendido. Nunca quisimos discriminar a nadie. Estoy segura de que Rachel lo entiende, ¿verdad? La mirada de Nathan se posó en Jessica, inexpresiva y gélida. Respondió con firmeza. Un malentendido, señorita Hayes. Escuché cada insulto que pronunció en cuanto entré. Esos comentarios sobre los antecedentes de Rachel y el color de su piel no fueron accidentales ni malentendidos. Eso fue racismo descarado. El rostro de Jessica palideció. No esperaba que Nathan fuera testigo de todo. Balbuceó una negación. No, señor. No lo decía en serio. Mark intervino con voz temblorosa mientras intentaba defenderla. En realidad, solo bromeábamos, señor Pierce. Rachel nunca reaccionaba con vehemencia, así que asumimos que no le importaba. Nathan se volvió hacia Mark, con una mirada fría y afilada como una cuchilla. Señor Reynolds, ¿considera normal burlarse e insultar públicamente a un colega? Grabarlo y publicarlo en línea es divertido. ¿Lo ha hecho? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Rachel no arremetió contra tanta crueldad? Lauren, pálida y aterrorizada, se defendió débilmente. No pensé que se pondría tan serio. Solo queríamos divertirnos un poco. ¿Divertirnos? Repitió Nathan con un destello de ira en los ojos.
Señorita Kim, sus publicaciones en redes sociales humillaron directamente a Rachel y dañaron gravemente su autoestima y su espíritu. Su diversión se basaba en prejuicios profundamente arraigados. Su desprecio por una simple mujer negra que solo quería hacer su trabajo. Jessica bajó la mirada, sin palabras, la máscara de excusas destrozada por la presencia inquebrantable de Nathan. En ese momento, Brian Foster se apresuró a acercarse, adoptando un tono conciliador. Señor Pierce, le pido disculpas sinceramente por estos desafortunados incidentes. Me aseguraré de que las personas involucradas reciban asesoramiento y se les trate internamente. Esto no volverá a suceder. Nathan se volvió hacia él, con la voz más fría y contundente que nunca. Aconsejado y tratado internamente, señor Foster. ¿De verdad cree que esas medias tintas? ¿Por el daño que ha sufrido Rachel? Como líder de su equipo, debería haberlo impedido desde el principio. Sin embargo, decidió hacerse de la vista gorda e incluso lo alentó tácitamente. Su liderazgo aquí ha sido grotescamente inadecuado, y estoy profundamente decepcionado por cómo ha gestionado esta oficina. La cara de Brian se puso roja, sus labios temblaban mientras intentaba hablar, pero Nathan lo interrumpió. No hay necesidad de más explicaciones. He oído y visto más que suficiente. Sus responsabilidades serán revisadas y reevaluadas a fondo. Se hizo un silencio denso. Jessica, Mark y Lauren permanecieron inmóviles como estatuas, desprovistos de toda pretensión, incapaces de defenderse. Brian solo pudo agachar la cabeza, incapaz de sostener la mirada imponente de Nathan. Mientras los demás temblaban ante la autoridad de Nathan, Rachel se mantuvo firme. Sus ojos, ya no con la mirada asustada de antes, ahora mostraban una confianza feroz y una dignidad inquebrantable. Miró directamente a quienes habían abusado de ella, no con miedo ni odio, sino con una silenciosa fuerza de respeto propio. Nathan se volvió hacia ella, su expresión se suavizó al dirigirse a ella y a toda la oficina con voz clara y amable. Rachel no guarda silencio porque sea débil. Simplemente no quiere lastimar a nadie más. Pero eso no significa que quienes la lastimaron eludan la responsabilidad. De hoy en adelante, me aseguraré de que nadie aquí vuelva a someter a Rachel ni a nadie a tal discriminación y abuso. Sus palabras resonó por todos los rincones de la oficina, transmitiendo una promesa inequívoca y firme. Los prejuicios y la intolerancia jamás serían tolerados, especialmente contra la mujer que más amaba y respetaba. En cuanto la voz firme y autoritaria de Nathan terminó, toda la oficina contuvo la respiración, esperando a ver qué sucedería. Rachel permaneció junto a él, sintiendo la calidez que irradiaba su presencia, tranquilizándola y reconfortándola. Sabía que Nathan rara vez perdía los estribos, pero cuando se trataba de defender a la mujer que amaba, nada podía interponerse. Nathan se giró hacia el grupo responsable del sufrimiento de Rachel. Jessica, Mark, Lauren e incluso Brian Foster. Su mirada ya no reflejaba mera ira. Ardía con una profunda decepción y una fría resolución que los hizo temblar a todos. Jessica Hayes, Mark Reynolds, Lauren Kim y tú, Brian Foster, dijo, haciendo una pausa para que cada nombre resonara con claridad en la sala. Con efecto inmediato, ninguno de ustedes seguirá siendo empleado de Pinnacle. Los despido a todos ahora mismo por su comportamiento racista, por insultar y degradar a colega. El rostro de Jessica palideció. Mark y Lauren abrieron los ojos horrorizados, incapaces de creer lo que acababan de oír. Brian Foster luchaba por estabilizarse. Sus piernas temblaban visiblemente. Nathan insistió, con un tono que parecía un veredicto. También me aseguraré de que, dentro de los límites de la ciudad de Chicago, ninguna empresa vuelva a contratarte. Serás plenamente responsable del daño que has causado. Jessica estalló de rabia y desesperación, abalanzándose sobre Rachel, con el rostro contorsionado por el odio mientras escupía. Todo esto es culpa tuya. ¿De verdad te crees mejor que nosotras solo porque tu marido es rico?
No mereces estar aquí. Solo eres una que se aprovecha de mí. Natán se interpuso entre ellos, levantando la mano en un gesto de mando. Su voz atronó: «Basta, señorita Hayes. No tiene derecho a hablarle así a mi esposa. Usted y esta gente destruyeron sus propias carreras con sus despreciables acciones. Rachel nunca usó nada más que su amabilidad y silencio. Usted y sus colegas abusaron de eso, pisoteándola una y otra vez». Jessica retrocedió, con una mezcla de furia y miedo en los ojos. Mark y Lauren se quedaron paralizados, incapaces de pronunciar una palabra más. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe y entraron los guardias de seguridad, con rostros sombríos, esperando la orden de Natán. Sin decir palabra, asintió y avanzaron para escoltar a los empleados recién despedidos. La escena fue de absoluta humillación para el grupo de Jessica. Mark y Lauren mantenían la cabeza gacha, con los hombros encorvados por la vergüenza. Brian Foster intentó mantener un atisbo de dignidad, pero las miradas burlonas de su antiguo equipo lo herían profundamente. Jessica, aún incrédula, gritó mientras se la llevaban, con la voz quebrada por la furia: «Te arrepentirás de esto. Rachel, eres una impostora. Nadie te ha respetado nunca». Natán se volvió hacia ella por última vez, tranquilo pero inflexible. «No, señorita Hayes, eres tú quien se arrepentirá de haber traicionado a la mujer que más amo. Los sucesos de hoy son la consecuencia inevitable de tus actos inmorales. Y recuerda esto: todas las oportunidades de esta ciudad se te han cerrado en las narices». Jessica hizo una pausa. Lágrimas de amarga ira corrieron por sus mejillas mientras la escoltaban hacia la salida. La oficina volvió a caer en ese mismo silencio pesado. Natán se enfrentó al personal restante y dio un paso adelante con una voz que no admitía argumentos. «Quiero que cada uno de ustedes entienda algo. Pinnacle y todas las empresas de Pierce Enterprises nunca tolerarán el racismo, el acoso ni la degradación de ningún colega. Quien se atreva a repetir tal comportamiento enfrentará consecuencias mucho más severas que las que acabas de presenciar». Su mirada recorrió la sala. El peso de su autoridad obligó a todos a bajar la mirada con respeto y temor. Rachel permaneció a su lado con silenciosa fuerza y orgullo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, supo que estaba realmente protegida y valorada por la persona que era. Natán le apretó suavemente la mano y la miró a los ojos, con un tono suave pero claro para que todos lo oyeran. «Rachel, nunca tendrás que volver a soportar esto. Te prometo que las cosas cambiarán». Rachel sostuvo su mirada y asintió, con una confianza férrea brotando en su interior. Los días de prejuicios y humillación habían terminado, y el hombre a su lado era la razón por la que siempre se mantendría firme, pasara lo que pasara. Inmediatamente después de que la puerta de la oficina se cerrara tras los despedidos, Rachel permaneció de pie en silencio junto a Natán. Sintió una palpable oleada de alivio en el corazón. Sin embargo, sus ojos aún reflejaban una pizca de preocupación. Las consecuencias que Jessica, Mark, Lauren y Brian acababan de afrontar eran más que simplemente perder sus trabajos. Eran solo el comienzo de la tormenta que se avecinaba. Apenas horas después de su ignominiosa salida de Pinnacle, Jessica Hayes publicó una extensa disculpa en redes sociales, intentando explicar y excusar su comportamiento racista e insultante hacia Rachel. En su declaración, insistió en que había sido un simple malentendido y que nunca se había dado cuenta del impacto de sus palabras. Lo que Jessica no previó fue la furiosa reacción de la comunidad en línea. A los pocos minutos de publicar su publicación, miles de comentarios negativos inundaron su página. La gente la condenó rotundamente, exponiendo su crueldad e hipocresía, y compartieron los videos de Lauren burlándose de Rachel. Muchos usuarios llamaron a un boicot total contra Jessica, prometiendo no apoyar jamás a ninguna marca que representara. La rápida propagación de esta indignación dejó a Jessica completamente aislada, tanto profesional como personalmente. En menos de 2 días,
Su reputación personal y profesional quedó en ruinas. Los reclutadores la eliminaron rápidamente de las listas de candidatos y todas las marcas con las que se había asociado cortaron vínculos. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que era completamente inempleable en Chicago. Amigos y antiguos colegas le dieron la espalda, dejándola sola en medio de una feroz ola de condena pública. Mientras tanto, Mark Reynolds se enfrentaba a su propio y amargo ajuste de cuentas. Su arrogancia y su implicación en un escándalo racial lo hicieron desagradable para las principales firmas. Cada entrevista terminaba con un rechazo cortés pero gélido. Las empresas dejaron claro que no querían ser asociadas con alguien conocido por su intolerancia. Mark se hundió en la desesperación mientras el futuro profesional del que una vez se enorgulleció se le escapaba como arena entre los dedos. Lauren Kim, otrora famosa por su vibrante presencia en redes sociales, pagó caro por sus acciones insensibles. A medida que los videos que había publicado se compartían una y otra vez, sus seguidores ganados con tanto esfuerzo se evaporaron. Decenas de miles la dejaron de seguir. Patrocinios y contratos lucrativos fueron cancelados masivamente. Sus disculpas fueron ignoradas. Fue condenada al ostracismo en la misma plataforma que una vez dirigió. Sin embargo, las consecuencias más duras recayeron sobre Brian Foster. Como líder del equipo, debería haber detenido el comportamiento discriminatorio, pero en cambio guardó silencio, tolerándolo en la práctica. Noticias de su complicidad se extendió rápidamente por los círculos profesionales de Chicago, convirtiéndolo en objeto de burla. Las solicitudes para otras empresas de marketing fueron recibidas con despidos bruscos. Nadie quería contratar a un gerente que había permitido la humillación pública de los miembros de su propio equipo. En un tiempo sorprendentemente corto, Brian se vio completamente excluido, incapaz de conseguir ni siquiera los puestos de marketing más subalternos que alguna vez consideró un derecho de nacimiento. La desesperación y el arrepentimiento lo atormentaban cada vez que recordaba haber permanecido en silencio mientras maltrataban a Rachel, sabiendo que había visto su propia carrera hundirse en el abismo. Mientras tanto, Rachel y Nathan seguían adelante con fuerza y serenidad. Rachel no sentía alegría al presenciar su sufrimiento, pero comprendía que esas consecuencias eran inevitables. El precio que pagaban por la ignorancia, la falta de compasión y los prejuicios profundamente arraigados que impulsaban sus malas acciones. Cada vez que reflexionaba sobre estos eventos, su aprecio por la amabilidad, la empatía y la dignidad se profundizaba. Sabía que, aunque la sociedad aún albergara prejuicios e injusticias, ella y Nathan siempre se mantendrían firmes, sin permitir jamás que personas como Jessica, Mark, Lauren o Brian, para debilitar su confianza o autoestima. Al final, quienes sembraron dolor fueron marginados por la sociedad, mientras que la mujer a la que una vez menospreciaron e insultaron se mantuvo firme junto a su amado esposo, ganándose el respeto de todos a su alrededor por el coraje, la fuerza y la dignidad que había demostrado a lo largo de este arduo camino. Tras la tormenta de indignación pública, Rachel supo que el capítulo de su vida en Pinnacle estaba oficialmente cerrado. A regañadientes, admitió para sí misma que nunca podría volver a esos pasillos fríos y las miradas despectivas que la habían atormentado. En un día brillante y soleado, se paró ante la fachada de cristal de Pinnacle por última vez, contemplando el lugar que le había infligido tanto dolor y le había enseñado lecciones tan profundas. Exhaló un silencioso suspiro de alivio y sonrió, segura de que era hora de forjar su propio camino, un lugar donde realmente pudiera crecer y mostrar su talento sin temor a ser lastimada de nuevo. Nathan apoyó plenamente su decisión. Aunque fácilmente podría haberle conseguido un puesto prestigioso en cualquier parte de la familia Pierce Enterprises, comprendía la férrea independencia de su esposa. Nunca quiso que Rachel dependiera de su poder ni de su estatus. Quería que viviera y trabajara a su manera, con libertad, proactividad y la dignidad y las habilidades que le eran propias. Llena de orgullo y una serena determinación, Rachel dejó Pinnacle y abrió una pequeña oficina en el centro de Chicago. Armada con sus agudas habilidades de análisis de datos y años de experiencia dedicada,
Comenzó a asesorar a pequeñas empresas que enfrentaban desafíos financieros y estratégicos, especialmente aquellas propiedad de personas de color que durante mucho tiempo habían sido ignoradas y a quienes se les había negado el acceso a recursos vitales. Atrás quedaron las miradas despectivas y las risas burlonas. Cada día laboral rebosaba de inspiración. La mayoría de sus clientes eran pequeñas empresas familiares propiedad de minorías, deseosas de superar las barreras económicas y sociales. Rachel utilizó su experiencia para ayudarles a resolver sus problemas más difíciles, guiándolos hacia un crecimiento sostenible y la estabilidad. A menudo recordaba las palabras de su madre: «Recuerda, lo que hagas hoy cambiará muchas vidas mañana». Rachel había convertido sus propias dificultades en motivación para servir y ayudar a quienes tenían aún menos ventajas. Nathan permaneció a su lado, respetando su autonomía en cada carrera. Decisión. La observaba con silencioso orgullo mientras ella describía a cada nuevo cliente y cada pequeña pero significativa victoria. Cada noche, sentados juntos en su tranquilo apartamento de la ciudad, Nathan le recordaba a Rachel que se mantenía fiel a sí misma y que él creía de todo corazón en ella. Durante esos meses, concibieron una nueva iniciativa, un fondo benéfico para apoyar a las víctimas de discriminación laboral. Nathan proporcionó un sólido respaldo financiero, pero fue Rachel quien diseñó los programas y las estrategias. Lo llamaron Fondo para Superar los Prejuicios, con la intención de que fuera un faro de esperanza para cualquiera cuya historia coincidiera con la de Rachel, ayudándoles a recuperar la confianza y el propósito. Desde sus primeros días, el fondo atrajo mucha atención. No solo por el nombre de Nathan, sino por la conmovedora historia de Rachel. El testimonio de cada superviviente se compartió públicamente, lo que generó una concienciación generalizada sobre los prejuicios raciales en el lugar de trabajo. Rachel participaba con frecuencia en paneles y talleres para inspirar a otros jóvenes profesionales de color, mostrándoles que ellos también podían superar los prejuicios mediante el mérito y la dignidad. En cuanto a quienes una vez la despreciaron en la cima, Rachel no sentía odio, solo gratitud. Su crueldad la despertó a su verdadero valor. Ya no malgastaba energía pensando en ellos, pero reconoció que las repercusiones que enfrentaban eran una lección social para cualquiera que eligiera la intolerancia en lugar de la empatía. Cada noche, antes de dormir, Rachel contemplaba el brillante horizonte de Chicago y se preguntaba si quienes la habían lastimado alguna vez habían mirado las mismas estrellas. Sonreía, sabiendo que el pasado no la definía. Sus valientes pasos hacia el futuro sí. Una noche, Nathan le puso suavemente una mano en el hombro. Rachel se volvió hacia él, con los ojos llenos de amor y gratitud. Él sonrió y susurró: «Rachel, siempre supe que alcanzarías la grandeza. Eres la mujer más fuerte que he conocido». Rachel le apretó la mano, más convencida que nunca de que su nuevo camino estaría impulsado por el amor, el respeto y la fe que él le brindaba. Sobre todo, comprendió que la verdadera medida de la vida no era la riqueza ni la fama, sino la fuerza para levantarse cada vez que se cae y el coraje para ayudar a otros a hacer lo mismo. Juró que, sin importar lo que le deparara el futuro, nunca permitiría que nadie la despojara de la dignidad y el respeto por sí misma que tanto había luchado por recuperar. Y lo más importante, Rachel Harris finalmente había encontrado el camino que buscaba. Un camino de independencia, orgullo y profundo significado. Los pasos audaces y seguros de Rachel en su nuevo camino rápidamente llamaron la atención de la comunidad. La historia de una mujer negra que una vez fue degradada e insultada en la cima, pero que se alzó para reclamar su propio valor, se extendió como la pólvora por las redes sociales y los principales medios de comunicación. En poco tiempo, Rachel Harris se convirtió en un símbolo viviente de coraje, independencia y determinación inquebrantable contra la injusticia y los prejuicios arraigados. Su viaje trascendió el triunfo personal, desatando una protesta poderosa y generalizada contra el racismo en el lugar de trabajo en Chicago y sus alrededores. Periodistas, defensores de los derechos civiles y expertos en equidad racial se acercaron para escuchar su inspirador y sincero testimonio.
Cada vez que compartía sus experiencias, Rachel enfatizaba que permanecer en silencio ante la injusticia es en sí mismo parte del problema y que todos tienen la responsabilidad de defender su propia dignidad y la de los demás. Al ver el tremendo impacto positivo de la historia de Rachel, Nathan decidió dar un paso aún más audaz. Como director ejecutivo de Pierce Enterprises, lanzó una iniciativa integral en toda la empresa para educar y concienciar sobre la igualdad racial en todas sus subsidiarias. El programa incluyó sesiones de capacitación, talleres y una revisión completa de las políticas de recursos humanos, incluyendo directrices claras contra la discriminación y una línea directa interna donde cualquier empleado podía denunciar prejuicios de forma confidencial y recibir apoyo inmediato. Estas acciones decisivas generaron un efecto dominó inmediato, no solo dentro de Pierce Enterprises, sino en toda la comunidad empresarial de Chicago y a nivel nacional. Otros líderes corporativos, inspirados por el ejemplo de Nathan, implementaron medidas similares en sus propias organizaciones, lo que provocó un profundo cambio en la cultura laboral y la conciencia social. Pinnacle, los colegas que habían presenciado el maltrato de Rachel, pero guardaron silencio, comenzaron a reconocer lo que habían hecho mal. Muchos se presentaron para ofrecer disculpas sinceras, expresando remordimiento y el deseo de enmendar el daño. Una tarde, Rachel recibió una llamada de Emily Parker, una excompañera de trabajo de Pinnacle que lo había visto todo pero nunca había dicho nada. Con voz temblorosa, Emily confesó: «Rachel, lo siento mucho. Guardé silencio mientras sufrías. Debería haberte defendido, pero opté por protegerme. Ahora veo que mi silencio también te lastimó. Prometo que nunca dejaré que nadie más pase por eso». Las sinceras palabras de Emily conmovieron profundamente a Rachel. Se dio cuenta de que el verdadero cambio comienza con aquellos que una vez permanecieron en silencio. Esas mismas personas son esenciales para crear un progreso duradero. Pronto, llegaron llamadas y mensajes similares. Excompañeros de trabajo que habían evitado a Rachel compartieron públicamente su arrepentimiento, admitiendo que su silencio había permitido que la discriminación persistiera. Se comprometieron a alzar la voz y defender a los colegas vulnerables en el futuro. Impulsados por un fuerte apoyo de la comunidad y un cambio generalizado en actitudes, el Fondo para Superar los Prejuicios, fundado por Rachel y Nathan, expandió rápidamente su alcance e influencia. Las historias de víctimas de discriminación laboral se compartieron ampliamente, sirviendo como lecciones poderosas e impulsando a personas de todo el mundo a examinar sus propios comportamientos y creencias. Una vez más, Rachel subió al escenario de una importante conferencia de derechos humanos en Chicago, relatando su historia de vida a miles de personas. Al final de su discurso, habló con serena convicción. «No estoy aquí hoy para detenerme en mi propio dolor. Estoy aquí para recordarles a cada uno de ustedes que todos compartimos la responsabilidad de luchar por la justicia y la dignidad para nosotros mismos y para los demás. El verdadero cambio no comienza con grandes declaraciones. Comienza con cada uno de nosotros encontrando el coraje para alzar la voz contra la injusticia y mostrando compasión por quienes nos rodean». Sus palabras recibieron una atronadora y sostenida ovación de pie. Desde el público, Nathan observaba con orgullo, consciente de que la mujer que amaba se había vuelto no solo fuerte e independiente, sino también un poderoso catalizador para un cambio positivo en Chicago y más allá. Entre los aplausos, Rachel sonrió suavemente, con el corazón lleno de alegría y esperanza. Sabía que su camino nunca había sido fácil, pero su valentía al recorrer ese camino la había convertido en la mujer digna y poderosa que era hoy. Más que nada, creía que su historia seguiría siendo un faro de esperanza, iluminando el camino para todos los que aún se encuentran atrapados en las sombras del prejuicio y la parcialidad. El sol se ponía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor dorado sobre Chicago. Rachel y Nathan estaban sentados juntos en el balcón de su lujoso apartamento, desde donde podían ver cada edificio y calle, la misma ciudad que había presenciado tanto la tormenta como la belleza de su viaje compartido. En ese momento de paz, Rachel apoyó suavemente la cabeza en el hombro de Nathan,
con la mirada fija en el horizonte lejano donde los últimos rayos de luz se fundían con el crepúsculo inminente. Respiró hondo, sintiendo que cada inhalación fresca borraba los últimos ecos del dolor pasado. Natán, susurró suavemente, con cuidado de no romper el silencio de la noche. Sabes, nunca busqué venganza. Lo que realmente quería era que mi experiencia cambiara la opinión de la gente sobre el racismo. Quiero que entiendan que el valor de una persona no se define por el color de piel o trasfondo, sino por su carácter y verdadera capacidad. Natán escuchó, con orgullo llenándole el corazón mientras le apretaba suavemente la mano y le hablaba con voz cálida y sincera. Rachel, nunca he dejado de estar orgulloso de ti. Todo lo que has superado, cada desafío que enfrentaste, demuestra la increíble fuerza de tu espíritu. Creo que nadie podrá quebrantar jamás la dignidad y el coraje que llevas dentro. Rachel sonrió, sintiendo que las palabras de Natán eran el mejor regalo que su corazón podía recibir. Recordó el largo camino que había recorrido desde aquellos primeros días de ansiedad y miedo en Pinnacle hasta mantenerse firme ante los insultos y finalmente alejarse para construir una nueva vida. Se dio cuenta de que cada herida, cada adversidad, había forjado a la mujer fuerte y digna en la que se había convertido. Nate, sé que el racismo no desaparecerá de la noche a la mañana, continuó con un tono tranquilo pero contundente. Pero creo que cada historia compartida, cada persona que se alza, cada vez que nos negamos a callar, esos momentos cambian la conciencia de la sociedad poco a poco. Y creo que algún día todos comprenderán que la amabilidad y la integridad son las medidas más auténticas de la integridad de una persona. Valor. Natán se quedó en silencio, su dulce mirada fija en Rachel. Él sabía que sus palabras transmitían el mensaje más profundo de todos, que su viaje no se trataba de una victoria personal ni de castigar a quienes la lastimaron, sino de recordarle al mundo la importancia de la compasión, la justicia y la verdadera dignidad. El cielo se había tornado de un suave color lavanda y las luces de la ciudad comenzaron a centellear como estrellas despertando. Rachel miró hacia abajo, a las calles bulliciosas por donde pasaban los coches, como si no supiera que allí arriba ella y Natán acababan de completar uno de los viajes más importantes de sus vidas. ¿Sabes, Rachel? Natán finalmente rompió el silencio. Me has demostrado que el poder y la riqueza no significan nada si no podemos usarlos para crear un cambio positivo. Me has inspirado a ver que defender los valores morales y la dignidad humana es la mayor fortaleza que poseemos. Rachel se volvió hacia él. Sus ojos brillaban bajo la luz que se desvanecía y su corazón se llenaba de alegría. Ella sabía que este camino no solo la había ayudado a redescubrirse a sí misma, sino que también le había abierto los ojos a Natán, a sus antiguos colegas y a innumerables personas más al verdadero valor de cada ser humano. Por fin, Rachel se levantó y se acercó al borde del balcón, mirando una vez más el horizonte. Natán se paró detrás de ella y la rodeó suavemente con sus hombros. Ella se reclinó hacia él, y una profunda paz y satisfacción llenaron su alma. Espero que nuestra historia siempre recuerde a la gente que el carácter y la bondad vencerán cualquier prejuicio e injusticia, murmuró, mientras sus palabras flotaban en la suave brisa de la tarde. Que todos merecen respeto y ser juzgados por sus verdaderos talentos y cualidades, independientemente de su origen o color de piel. Natán asintió, con la mirada fija en el cielo que oscurecía y la voz firme y llena de fe. Por supuesto, Rachel. Tu historia es el testimonio perfecto de eso. Bajo el brillante paisaje nocturno de Chicago, permanecieron juntos, con el corazón rebosante de gratitud y esperanza en el futuro. Sabían que los valores de compasión, justicia y dignidad por los que habían luchado seguirían iluminando el camino para muchos más en su viaje para superar los prejuicios y reclamar su verdadero valor. En ese momento de tranquilidad, se reafirmó el poderoso mensaje de amor, integridad y justicia social, dejando una marca indeleble no solo en Rachel y Natán, sino en todos los que fueron tocados por su inspiradora historia. La historia de Rachel nos muestra que el coraje, la bondad y la dignidad son las fuerzas reales que pueden vencer todos los prejuicios e injusticias de la vida. No importa quién seas o de dónde vengas,
Tu verdadero valor reside en tu carácter y tus habilidades, no en el color de tu piel, tus antecedentes o tu apariencia. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Rachel? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te resultó significativa, dale me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal para ayudar a difundir valores positivos. Y permanezcan atentos para más historias inspiradoras en el futuro. Gracias por acompañarnos.